Si tuviésemos que definir el mercado, podríamos decir que el mercado son personas y organizaciones con un interés real o potencial y con recursos necesarios para adquirir un producto o servicio. Es importante destacar estas dos características. El mercado está formado por aquellos individuos que tienen un interés, bien sea en el momento actual o que pueden llegar a tenerlo, en nuestro producto, es decir, aquellos que no les interesa el producto o el servicio jamás van a formar parte de nuestro mercado. Pero al mismo tiempo, aun cuanto tengan interés, si no tienen los recursos necesarios para poder adquirirlos, tampoco son nuestro mercado. Es decir, aunque sean personas que tienen una necesidad que cubre nuestro producto o servicio, si no tienen los recursos necesarios, jamás llegarán a ser nuestro mercado. Es importante tener en cuenta estas dos características cuando intentemos medir cuál es nuestro mercado potencial. El mercado puede constituir una dimensión demasiado grande, es decir, un concepto demasiado vago, a pesar de estar enmarcado por el hecho de tener interés y por el hecho de tener los recursos necesarios, como para poder atenderlos. Las empresas, por término general, tienden a seleccionar un grupo de ese mercado para poder dirigir y enfocar mejor sus mensajes, sus productos, sus servicios. Bien, el proceso que se sigue para poder seleccionar un mercado específico se denomina segmentación de mercados y se puede definir como un proceso que está encaminado a identificar a las personas o las organizaciones que tienen necesidades parecidas o homogéneas, con la idea de poder establecerles una oferta diferenciada que esté de acuerdo a ese grupo y dirigida hacia sus necesidades, sus intereses y sus preferencias. Las ventajas de la segmentación básicamente podríamos resumirlas en cuatro. En primer lugar, permite identificar oportunidades de mercado, permite identificar segmentos donde hay necesidades que no están cubiertas. En segundo lugar, cuando los productos mercados están maduros, es decir, cuando los mercados a los cuales se dirige un producto tienen mucha oferta, permite todavía identificar otros segmentos que puedan estar en crecimiento. Además, nos va a permitir establecer un orden a la hora de asignar los recursos, es decir, dividido el mercado y clasificado en función de su interés, nos permite elegir cuáles pueden ser más interesantes, lo cual para las nuevas empresas es algo muy importante. Finalmente, la segmentación de mercados va a permitir una mejor adaptación a las necesidades de los consumidores, dado que estamos ya seleccionando consumidores en función de cuál es la necesidad homogénea y por lo tanto es mucho más fácil decidir cuál es el tipo de adaptación que va a necesitar nuestro producto para cubrir ese mercado. El proceso de segmentación de mercados sigue tres fases. Podríamos dividirlo en tres etapas. La primera etapa consiste en conocer esos segmentos, en una investigación preliminar. Para ello partimos definiendo cuál es nuestro mercado y a partir de ahí decidimos cuáles son los criterios que vamos a utilizar para segmentar el mercado, para decidir qué individuos caen en un grupo u otro. A partir de ahí se diseña un estudio para conseguir información del mercado para poder decidir a qué individuos van a un grupo u otro. La segunda fase consiste en identificar esos segmentos. Eso quiere decir que si ya tenemos unos criterios y tenemos unos datos, podemos crear ya unos grupos, podemos dividir el mercado en grupos en función de esas características, en función de esos criterios. Y por lo tanto, si tenemos grupos ya diferenciados por criterios concretos o con características concretas, podemos empezar a caracterizarlos dándoles un nombre o identificándolos de forma que nos sirva para saber quiénes son los individuos que forman parte de ese grupo. Finalmente, tenemos que tomar una decisión que es qué segmentos vamos a atender. La tercera fase se ocupa de esa selección
de segmentos. Y para eso, en primer lugar, se evalúan los segmentos, es decir, se valora cuál es la relevancia de cada uno de ellos para decidir o bien cuáles se atienden y cuáles no, o bien el orden en el que se van a atender, y finalmente se toma la decisión de elegir los segmentos que van a ser objetivo de la empresa. La segmentación de mercados se inicia con la definición del mercado de referencia, es decir, cuál es el mercado dentro del cual vamos a hacer segmentos. Un mercado de referencia se define básicamente por tres dimensiones: las funciones que realiza el producto o servicio, es decir, las necesidades que cubre, el grupo de compradores o de usuarios al que va dirigido y las alternativas tecnológicas o las diferentes opciones que existen en el mercado para cubrir esa necesidad para un grupo de compradores. Las necesidades, los compradores y las diferentes alternativas configurarían lo que definimos como mercado de referencia, que podríamos darle una conceptualización diciendo que es un conjunto de productos sustitutos que satisfacen una necesidad concreta de un conjunto total de compradores potenciales. Un ejemplo de un mercado de referencia es el que vemos en estos momentos en la diapositiva. Como veis, en el eje de necesidades o funciones tenemos la luz, o sea, la necesidad de tener luz. En el eje relacionado con los compradores tenemos distintos grupos de compradores. Son los hogares, las fábricas, grandes espacios o instituciones públicas. Esa necesidad de dar luz puede, a su vez, ser cubierta con diferentes tecnologías, con diferentes opciones. Tenemos las lámparas de mesa, las velas, los fluorescentes o los halógenos. Bien, pues lo que se conoce como un producto mercado sería la combinación de una necesidad con un grupo de compradores con una alternativa tecnológica. Y en la diapositiva veríamos que serían las lámparas de mesa que van dirigidas a los hogares. Una vez definido el mercado de referencia, el siguiente paso es decidir cuáles son los criterios que vamos a utilizar para decidir qué individuos van a formar parte de nuestros segmentos de mercado. En la diapositiva se han agrupado en torno a tres grandes bloques. ¿Cuál es el beneficio que busca el consumidor? ¿Cuál es su comportamiento de compra y consumo? ¿Y cuáles son sus características? Entre el beneficio buscado están la nutrición, la durabilidad, la funcionalidad, la salud. Son ejemplos, pueden haber muchos otros. Dentro del comportamiento de compra y consumo podemos utilizar como criterio otras marcas parecidas que compran, o la frecuencia con la que compran, o la respuesta que dan a los elementos de compra. Y entre las características del consumidor podemos distinguir tres grupos. Unas, las de carácter demográfico y socioeconómico, como puedan ser la renta, el sexo, la profesión. Otro grupo son los estilos de vida, cómo se comportan esos individuos, qué estilos de vida llevan, por ejemplo, si son personas orientadas al éxito, si son aventureros, si son personas preocupadas por la salud. Y finalmente la personalidad. Elementos de la personalidad como si son personas agresivas, autoritarias o si son dominantes. Este conjunto de criterios nos va a permitir distinguir entre individuos que caen en un grupo o individuos que caen en otro, dependiendo de cómo vayamos atribuyendo criterios a cada uno de los segmentos. Una vez decididos cuáles son los criterios y con la información del mercado y, por lo tanto, pudiendo cuantificar cada uno de los segmentos, podríamos pasar a evaluarlos para después poder decidir cuáles vamos a atender. ¿Cuáles son o qué características deberían tener los segmentos valiosos? En primer lugar,
un segmento debe poder ser mensurable, es decir, se debe poder conocer su tamaño y su poder de compra. Una segunda característica de un buen segmento es el crecimiento, es decir, que haya probabilidad de atraer muchos consumidores o más consumidores en el futuro, que sea un segmento que esté en evolución y en evolución creciente. En tercer lugar, que sean rentables, es decir, que el segmento sea lo suficientemente grande para obtener beneficios estimados de acuerdo a la inversión que se piense realizar. La cuarta característica es que sean defendibles, es decir, un segmento que está en crecimiento, que es rentable y que tiene un tamaño grande, pues va a ser un segmento seguramente interesante para otras empresas. Que sea defendible quiere decir que se pueda actuar ante la intrusión y las acciones de la competencia, que podamos defender nuestra posición ante la llegada de competidores a ese segmento. La quinta característica es su accesibilidad. Un segmento tiene que ser posible alcanzarlo y servirlo. Es decir, debemos poder localizar un lugar de compra, no estamos hablando únicamente de lugares físicos, también pueden ser lugares en internet, pero sí tenemos que saber dónde va a comprar y tenemos que saber qué medios de comunicación utiliza ese segmento para informarse. Otra característica es que sean diferenciables, es decir, que ese segmento responda de forma distinta a las acciones de marketing. De hecho, esto es una característica esencial que es innata al propio segmento, dado que la segmentación, por lógica, implica que los grupos sean homogéneos entre sí, pero también sean heterogéneos entre ellos. Es decir, que tengan distintos comportamientos de compra, distintos usos del producto, distinta percepción de las marcas. De no ser así, va a ser muy difícil poder actuar, poder identificar al segmento. Otra característica es que sean accionables, es decir, que se pueda actuar sobre ellos en función de los recursos de la empresa, que los recursos de la empresa permitan poder acceder a esos segmentos. Y finalmente, la última característica deseable es que sea estable, es decir, que permanezca en el tiempo, al menos el tiempo que rentabilice la inversión, porque obviamente los segmentos van a ir evolucionando, van a ir cambiando, van a aparecer nuevos productos, van a aparecer mejoras y por lo tanto los segmentos pueden modificarse, pero necesitamos que al menos sean lo suficientemente estables para poder recuperar la inversión inicial.